caso que hubo este fin de semana, que justo el sábado, justo que era 10 de mayo, y que no por eso se debe romantizar, y más bien es como una coincidencia que a mí me da pena que también se quede nada más como en las noticias, como en un, pasó esto, ¿no? Eh, que fue el caso de una niña de 13 años que dio a luz en plena estación del metro, ¿no? En 18 de marzo, que está mal, o sea, el caso está mal por donde se le vea, porque no la quisieron atender en un hospital, porque tuvo que dar a luz bueno, terminó dando a luz en un transporte público, y obviamente porque tiene 13 años y ahí está todo mal, ¿no? Oye, ¿y por El las Estado le imágenes que falla, la difundieron? sociedad le fallamos, y no es los papás, está todo mal. Ay, perdóname, creo que alguien Claro, tuvo y que porque decir. las imágenes que difundieron, que las platicábamos más temprano, un poquitito de delay, sí, ¿verdad? Me está fallando aquí. Sí, porque Sí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana publica una foto de la niña donde le tapa muy bien la carita, ¿no? Para que no se vea, pero la foto es muy rara porque se le ven las piernas, se ve ahí como comentabas, que está diciendo como de, oigan, están mostrando pues parte de los genitales de esta niña, ¿no? O sea, está en una foto que es ahí medio entre explícita, como que sí se ve como que justo está pariendo. ¿Qué onda con eso, no? Y con que se hagan estas fotos cuando pues no había ninguna necesidad más que de ver que, bueno, personal la atendió, ¿no? Eh, entonces, yo, primero que nada, sí quiero hacer como una crítica al periodismo, así como tú hablas de que necesitamos un periodismo de izquierda, y yo digo, es que también nos falla tanto un periodismo de derechos humanos, ya deja tú feminista, de derechos humanos. O sea, de verdad estuve revisando las notas sobre esta niña y yo no puedo creer que solo era como, uy, sorprendente, uy, terrible caso, uy, ¿no? Una niña que se convierte en mamá. Y nadie hablaba como de, bueno, qué implicaciones tiene, ¿no? Y por qué tenemos no solo una, sino miles de niñas que se convierten en mamás cada año. Y justamente me puse a analizar datos, ya ni siquiera de maternidad adolescente o embarazo adolescente, que además ahí eh, la Organización Mundial de la Salud considera que es embarazo adolescente, no solo hasta antes de los 18 años, digamos que es la mayoría de edad, sino hasta los 19 años. Es decir, lo que la misma Organización Mundial de la Salud dice es, tu cuerpo antes de los 20 años no está bien preparado como para ser madre, ¿no? Tiene muchos riesgos de salud, tiene muchas implicaciones. Entonces te digo, por eso más coraje me da ver la nota de esta niña, eh, nada más así como de, uy, impactante caso, ¿no? De a luz en el metro, cuando es como, no, tiene un montón de implicaciones eh, el hecho de que una niña de 13 años se esté convirtiendo en mamá, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ver los datos, lo primero que tengo es, este no es el primer caso, simplemente de enero a marzo de este año, ya van 1,121 casos de niñas de esa edad, menores de 15 años, que se convierten en mamás. O sea, 1,100 casos, estamos hablando de muchísimo, ¿no? Después, al final del año, llegan a ser bueno, hay que decir que la maternidad infantil sí ha bajado en los últimos años, pero por ejemplo, en 2024 fueron más de 6,000 casos, en 2023 fueron más de 8,000 casos. Entonces, aunque representan un porcentaje muy pequeño del total de nacimientos del país, son menos del 1%, y sí ha ido bajando en una década, pero a mí me parece que es que un solo caso ya es como una tragedia, ¿no? Porque obviamente la vida de una niña se transforma por completo. Y bueno, lo que vemos en estas estadísticas, estos son los reportes que tiene la Secretaría de Salud de atenciones en hospitalizaciones, son egresos hospitalarios. Es decir, esta niña creo que no va a aparecer en esas estadísticas porque el bebé no nació en un hospital, sino pues en el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, a nivel nacional, lo que vemos es que, claro, por estados hay diferencias. En primer lugar está Chiapas. eh, y yo quisiera que no lo viéramos tampoco con el estigma de, porque luego brincan, ¿no? Ay, los usos y costumbres en las comunidades indígenas. No es un tema de ser indígena, no se trata de estigmatizar. Tiene mucho que ver también con contextos no solo culturales, sino socioeconómicos. O sea, también en estas semanas ha salido el caso de unos niños que se casaron, eh, y es como, el tema de la dote y de que si venden a las niñas. Y es como, pues sí estamos hablando de gente en condiciones de pobreza extrema muchas veces, ¿no? Entonces, si es algo que se ha hecho toda la vida y que la familia no tiene ni dinero, pues claro que se va a seguir haciendo. Y más bien tenemos que ver qué hay alrededor y qué hace el Estado para evitarlo, ¿no? Porque también esto, se ha evitado, se ha prohibido el matrimonio infantil. Bueno,
terminamos de ver esta gráfica. En primer lugar está Chiapas, y si lo ponemos por tasa, porque es importante siempre comparar, no se puede comparar estados que tienen poblaciones muy diferentes, también Chiapas está en primer lugar y Guerrero en segundo lugar. Pero sobre todo lo que a mí más me impresionó es que como que contando cada una de las barritas, o sea, están las 32 estados ahí. O sea, en 3 meses en este país ya fueron mamás niñas en todos los estados del país. Es decir, no es algo que, ay, es que Chiapas y Guerrero, no, no, es algo que pasa en todos los estados. Entonces, que en uno pasen más que en otros, pues tiene unas razones, pero es algo que pasa en todos los estados del país, ¿no? Y que tendríamos que estar poniéndole atención. Y bueno, lo que te decía, se prohibió ya en la ley que el matrimonio infantil, falta que algunos estados lo pongan en su ley local, digamos. De todas maneras, por ejemplo, este caso que también salió del matrimonio de unos chavitos, decían no, o sea, el ayuntamiento, bueno, el estado se escudaba un poco en que no, pero no fue como un matrimonio legal, el registro civil no lo tiene, pero de todas maneras hicieron la gran boda, ¿no? Claro, una celebración ahí religiosa, la fiesta además. Y entonces, si le picas a la siguiente gráfica, lo que vi, parte de lo que le preguntan a estas niñas cuando llegan al hospital, pues es como su estado conyugal, ¿no? Y mi gran sorpresa fue esta, el 6 de cada 10 prácticamente viven en unión libre. Es decir, claro, ya prohibimos el matrimonio infantil, qué maravilla, igual se siguen yendo a vivir con esta pareja, quién sabe qué tan obligadas, ¿no? Porque pensemos, para mí no tiene ningún sentido que antes de los 15 años ya tengas una vida familiar, por más que ni modo se embarazó, que haya nacido el niño, lo que sea, es de todas maneras, tendríamos que proteger a esas niñas y no solamente es lo que lo digo yo, hay protocolos, bueno, hay estándares internacionales y hay protocolos locales. En 2019 se publicó una cosa que se llama Ruta NAME, porque es niñas y adolescentes, madres o embarazadas, que la verdad no sé si se sigue aplicando, pero bueno, fue un esfuerzo como por decir, a ver, si tenemos un caso de una niña embarazada, sobre todo esto eran menores de 15 años, que esa es como la edad más crítica, ¿no? Porque el otro es embarazo adolescente, pero esto es que, bueno, no tiene nombre, o sea, menos de 15 años, de verdad no hay manera de que me justifiquen eso. Entonces, bueno, esa ruta incluye varias cosas. Una de las primeras cosas que hay que dejar claro, y ahorita andamos en eso, es que se tiene que avisar al Ministerio Público para que investigue qué pasó, porque muy probablemente un embarazo a esa edad es producto de violencia sexual. Y otro de los puntos que a mí me parece muy importante y que debería aplicarse es que tiene que entrar la Procuraduría de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, bueno, en los estados como se llama cada uno, las procuradurías que existen, que son como del DIF, bueno, sí, del Sistema de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, y tienen que ver cómo van a ayudar a esa niña a tener un plan de vida que pueda, pues, darle una vida lo más normal o ver cómo se resarce un poco ese daño, porque un embarazo a esa edad es un daño, o sea, por más que la niña no cree en el aborto, a ver, muchas veces ni siquiera tan no entienden su cuerpo y no entienden lo que está pasando, porque puede ser un acto de abuso sexual o puede ser un contexto de precariedad donde no han recibido ningún tipo de educación sexual. O sea, yo siempre que oigo de estos casos, y por ejemplo, con la chavita esta del sábado, eh, me llamó la atención que, por ejemplo, la mamá decía, no, pues es que no sabemos cómo se va a llamar porque fue niña y creíamos que era niño. Digo, si creían que era niño es que nunca le hicieron un ultrasonido, ¿no? O sea, y es una niña de 13 años que por supuesto que su vida estaba en riesgo con un embarazo y claro que no recibió adecuada atención médica, ¿no? Que no hay que culpar a la mamá, o sea, claramente la mamá, por lo que entendí y alcancé a ver, pues tampoco hay un papá presente, por ejemplo, que siempre culpamos a la mamá, pero pues los papás que desaparecieron no los culpamos. La mamá tiene como 30 años, eso quiere decir que también se embarazó súper joven. Entonces, pues bueno, la mamá, y además hemos hablado también de las horas de trabajo, ¿no? La mamá seguramente está trabajando, tratando de hacer lo que puede para sacar adelante de su hija, ¿no? No es como que vas a estar todo el día pendiente de si la niña sale, no sale, tiene novio, no tiene novio. Eh, Hay una situación de precariedad, ¿no? Donde las niñas ni siquiera reciben atención médica, es casi un milagro que lleguen bien y sanas y salvas al momento del parto. Y bueno, volviendo a lo que decía, tiene que haber un plan de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta niña para cómo va a seguir adelante, cómo va a seguir adelante con su vida? Porque claramente, obviamente las niñas pues tienen que dejar de estudiar, aunque sea un ratito, aunque sea un año se suelen salir de la escuela, ¿no? En lo que es el término del embarazo, cuidar al niño. ¿Cómo va a mantener ese niño? O sea, justamente si estamos hablando de estos contextos precarios, no es como que la mamá, los abuelitos se puedan hacer cargos.
aquí decían que el noviecito que le embarazó aparentemente también era un chiquito, como de la edad. Habría que ver, porque también te digo, hay muchos casos donde luego, o sea, a mí me han contado activistas de esto, que luego como que las mismas niñas no dicen quién es el papá, o como que no saben, o como que sí dicen que fue un amiguito de la escuela, se cuenta, pero no dicen bien qué es, porque en realidad hay situaciones de abuso sexual de la propia familia que no los dicen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser posible que con todo esto que ya vivieron, encima, pues ya viven con el hombre que aparentemente puede ser la pareja y puede ser el responsable, ¿no? También esto atiende a que en muchos casos son adultos. Entonces, bueno, nada, esta gráfica a mí me impresiona mucho porque no puedo creer que haya, que más de la mitad de esas niñas están, repito, lo repetiré 20 veces, menores de 15 años. O sea, no es una chavita de 17 que ya iba en prepa, no, niñas de menos de 15 años, niñas de secundarias. ¿Cómo es que ya su vida se convirtió en ser amas de casas, no solo mamás? O sea, ya son una señora en su casa, ¿no? Con su pareja, en unión libre. Esto me parece a mí gravísimo. Y bueno, estos datos son también de la Secretaría de Salud, pero la última gráfica que quise sacar, quise buscar el dato de la edad de esos hombres que embarazan a estas niñas, ¿no? Entonces, bueno, para eso me tuve que ir al INEGI, y ahí el último año que tiene de registros completos es 2023. Pero entonces está otra vez, ¿no? Yo impresionadísima porque, a ver, sí hay un 4% de niñillos ahí de la misma edad, que supondríamos que eso, que sí son el noviecito. Hay un 20% de adolescentes que, a ver, adolescentes igual son menores de edad, no tienen plena conciencia, pero son niños más grandes que ellas, chavitos más grandes que ellas, donde también tendría que haber ya un principio de conciencia de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, ¿y cómo estás llegando a tener sexo con una niña también tan chiquita? Pero luego esto, o sea, una tercera parte son ya adultos de 18 a 24 años, es lo más común. Y yo es que no puedo concebir, o sea, y yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad como universitaria y cuando me llegué a acordar de compañeras, por ejemplo, justo de secundaria o prepa, que tenían novios que ya iban en la carrera, y cuando ya estás en la carrera dices, pero ¿cómo pueden andar con niñas de secundaria? O sea, es que no tienes nada de qué platicar. Una niña de secundaria todavía ve caricaturas, ¿no? Y su tema de conversación son todavía las caricaturas probablemente que vio en la tele, ¿no? Cuando tú ya estás en otra cosa, o sea, absolutamente en otra cosa. Es una edad en la que la diferencia de 5 años es un abismo total. Pero bueno, todavía más grave me parece que la barra de hasta arriba, en realidad de ese 35,9%, no se sabe, no especificado, ¿no? Entonces dices, bueno, de entrada, lo primero que podemos suponer es, ese hombre no llegó al registro civil con ella, o no llegó ni al hospital, ¿no? O sea, ese hombre es un papá ausente, o sea, ya es un hombre que no se hizo cargo del embarazo que le provocó a una niña de menos de 15 años. Ya, me infarto con eso. Y en segundo lugar es, claro, ¿y quiénes son esos hombres? Y ahí vuelvo a lo que te decía también. ¿Cuántos de esos hombres serán el papá, el propio papá, el tío, el abuelo? Es decir, historias en las que hay un abuso sexual, hay una clara violación, hay incluso un abuso incestuoso, que no sé, es como grave por tres. Y pues por eso a la hora de registrar no están diciendo quién es el papá y entonces no están diciendo cuántos años tiene el papá, ¿no? Me parece gravísimo. Eh, y también de todas maneras, o sea, de ese porcentaje súper chiquito, yo pensé que iba a ser más alto, pero bueno, de ese porcentaje chiquito de adultos a partir de 40 años, quiero decirte que me asqué un poco porque hay casos donde el papá de la criatura es de 78 años, creo que fue la edad más grande que encontré. Yo digo, bueno, es que claro, claramente es el abuelo o un amigo del abuelo, ¿sabes? El que abusó de una niña como para embarazarla a esta edad, ¿no? Y si hay por ahí unos casos, había varios, o sea, una edad que se repetía bastante, creo que era como 48. Eh, es cómo van a tener a esa edad relaciones con niñas, o sea, es pedofilia, es un montón de hombres que deberían estar en la cárcel y que no pasa, ¿no? Y que sabemos que no pasa. Y que tristemente vemos estas historias y además vemos eso, los comentarios, me sigue enojando como los comentarios nunca van a criticar a, pero ¿quién fue el pedófilo desgraciado que embarazó a una niña de esa edad? No, primero vamos a criticar a los papás, ¿por qué no los educan bien? ¿Dónde estaba la mamá? ¿No le estaba cuidando? Cómo no se enteró de que su hija estaba embarazada hasta que ya tenía 6 meses de embarazo, y todo eso de que como sociedad y como Estado
no estamos sabiendo atender esto para decir, a ver, las niñas necesitan educación sexual para saber, pues, una, saber cómo actuar si están siendo víctimas de un abuso o si de verdad van a querer acostarse con su noviecito también de 13 años, pues que sepan cómo hacerlo, ¿no? Para no llegar a esta situación que les va a cambiar la vida totalmente para siempre. Entonces, bueno, esas son las gráficas del día de hoy, un poco duras, o bastante duras, pero me parece importante poner el foco. Híjole, ay, déjame ver si puedo hablar. Híjole, de verdad es que son impactantes y déjame decirte que hay dos cifras a mí que me llaman la atención, sobre todo porque para mí reflejan violencia. Esto que mencionas, el no especificado, los hombres que no están especificados en temas de edad, porque ahí puede haber un grupo amplísimo justamente de 40 años o más, ¿no? O de 25 a 39 años, o sea, como tú dices, estos hombres pedófilos y que precisamente el estigma se lo llevan las niñas, que en este caso lo que pasó el fin de semana, ¿no? Pues hay muchos comentarios y promiscuas y, ¿no? Siempre hay esta carga, este estigma sobre las mujeres. Y esto que mencionas me parece fundamental, pero también me regreso tantito a la anterior porque también me llamó mucho la atención justamente cómo hay una cifra importante de no especificado y soltera. O sea, soltera, ¿qué significa también? Que no hay una persona, no hay un hombre que esté al lado de esta mujer que está embarazada, de esta niña que está embarazada, lo cual supone pues también un tipo de violencia también muy grave porque no sabemos ahí qué implicaciones tiene, Bueno, ¿no? O sea, sí. si es situación conyugal, yo esperaría que simplemente, o sea, yo esperaría casos donde se hagan cargo sin necesidad de casarse y te digo, sin irse a vivir con ellas, porque unión libre a esa edad tampoco me parece que sea como la solución. Yo esperaría papás responsables, aunque no se casen, en un mundo ideal. Claro, claro. Pero bueno, es que detrás de estas cifras puede haber muchas cosas, muchos temas, pero pues sí, la verdad es que son realmente impactantes. Y recordar a la gente que pues también te siga, que pues se suscriba también a tu newsletter, a que puede explorar estas estadísticas con más detalle, con más calma y que te busque también, además en las redes sociales si tienen algún comentario, alguna duda. Y pues a reserva de que quieras cerrar con algún comentario final. Y Charo, muchísimas gracias. Pues nada, como siempre, invitar a la reflexión, al más allá de la primera noticia que nos avientan en la cara. Y sí, por favor, ahí cualquier tema también que les interese me pueden decir si quieren que haga algún análisis de datos. Perfecto.